Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 209 y se ha titulado El médico conspirador. Antes de empezar con el tema, un pequeño aviso parroquial. Estas últimas semanas la calidad del audio de los programas de los últimos podcasts no ha sido idónea. Pido disculpas por ello. Ha sido básicamente porque he estado cambiando de programa. El programa que utilizo para editar y el audio, para grabar y editar el audio, lo he cambiado. Llevo muchos años utilizando Audacity y me he cambiado a otro programa que se llama Reaper. Estoy muy contento con él, creo que el cambio va a ser a mejor por varios motivos, pero me ha costado hacerme a él. Y estos programas anteriores, durante varias semanas, pues no le he cogido bien el truquillo. Había ruidos y clics que se me escapaban, luego el manejo del volumen o de la ecualización no estaba bien, la normalización, es decir, una serie de detalles que en principio tienen que pasar desapercibido. El truco de la edición o de la grabación y edición de los podcasts es, pues como dicen, como el maquillaje, o sea, que no se tiene que notar. Tú simplemente tienes que oír un audio limpio, claro, entendible y ya está. Y que parezca que es tan fácil como eso, que una persona se pone a grabar y que no hace falta ninguna situación especial, que el entorno, la habitación o donde estás grabando o el micrófono o que la pura voz, lo que estás grabando directamente sin hacer ningún tipo de limpieza, filtro, efecto, transformación, suena así. Y no, hay unos pequeños retoques para que la voz suene más clara y sea oíble y entendible pues en todos los medios. Como digo, le estaba intentando coger el truquillo y ha habido varios episodios que han salido con una calidad, vamos a decir, subóptima. Si no te has dado cuenta, pues estupendo, no pasa nada, te has concentrado en el contenido y no te ha molestado esas pérdidas de calidad, fantástico, y si lo has notado, pues te pido disculpas. Creo que ya he conseguido una calidad al menos igual que cuando utilizaba el otro programa, Audacity, o quizá en algunos aspectos mejor. Estoy pensando, de hecho, hacer un vídeo, no un audio, sino hacer un vídeo, no aquí en este podcast, sino así aparte, hablando de mi experiencia con este nuevo programa de editor de sonido, nuevo para mí, quiero decir, porque me he estado leyendo manuales, viendo vídeos y al final las soluciones que utilizo yo para editar el podcast, las soluciones personalizadas que utilizo para editar el podcast, no las he encontrado en otros lados. Es decir, he tenido que buscar una solución diferente que me valía a mí y quizá a otras personas, a otros podcasters, le pueda interesar porque es un programa muy potente, gratuito, que se puede utilizar en todas las plataformas. Pero bueno, dejo estos temas de podcasting aparte y me concentro en el tema de hoy, que se titula, como he dicho antes, El médico conspirador. Eso suena mal. ¿Qué significa una conspiración? Una conspiración es una trama que hace una persona, o mejor dicho, un grupo de personas que va contra los intereses de un tercero, una tercera persona o normalmente pues una institución o un colectivo o algo similar. Y dentro del concepto de conspiración queda implícito que no es una sola persona, sino que hay por lo menos algún cómplice. Es una trama que tiene que pasar desapercibida y que, como digo, va en contra de los intereses de un tercero, de un colectivo, que es contra el que se está conspirando. Pues voy a hablar de médicos conspiradores y voy a entonar el mea culpa. Yo he sido médico conspirador y lo sigo siendo cuando se me da la oportunidad. Evidentemente, la conspiración, el concepto de conspiración, también lleva una connotación negativa, de que es algo malvado. Sin embargo, no entra realmente en el propio criterio, en los propios requisitos de la definición. En el caso que nos ocupa, estas conspiraciones médicas me refiero de médicos, no en el ámbito de la medicina, sino estoy hablando de médicos individuales que conspiran, pero en el ejemplo que vamos a poner hoy, estamos hablando de que el médico está conspirando, pero contra un sistema, unas normas, un jefe, unas costumbres realizadas por el bien del paciente. Es decir, el médico se alía con el paciente contra ciertas normas o reglas o costumbres que hay en el sistema
y que el médico considera que no son buenas para el paciente. Puede haber muchos ejemplos de médicos conspiradores y de conspiraciones donde se alían el médico y el paciente contra un sistema, unas costumbres que en un momento dado no son lo mejor, no es la mejor solución para el paciente. Puede haber muchos ejemplos, en España por supuesto, pero voy a poner un ejemplo que no es una conspiración. Por ejemplo, cuando un médico se autocita más pacientes de los que están programados, lo que se llama se dobla pacientes o se pone pacientes de más, pues porque no hay huecos, pero el paciente necesita verse y entonces no sigues las reglas del sistema, pues si la consulta está llena, pues ese paciente no se puede citar, se citará más tarde, pero el médico considera que el paciente tiene que verse antes, entonces se lo cita de más. Parece que está yendo contra el sistema, pero no, eso no es una conspiración, de verdad es una falsa conspiración. ¿Por qué? Porque muchas veces el sistema o el jefe prefiere eso. A veces no te lo dice que lo hagas, a veces sí, abiertamente, pero parece que estás rompiendo las reglas, pero al jefe le viene fenomenal. Ten en cuenta que estoy hablando en el ámbito de la sanidad pública. Te paga igual, el jefe, el sistema te van a pagar igual, ve los pacientes que veas. Además, en España no fichas. Si sales más tarde, no fichas, no te van a pagar más ni te van a dar más vacaciones. Ese dinero, ese tiempo extra que te quedas, no te lo van a compensar de ninguna manera. Y así produces más por el mismo dinero. Con lo cual, el sistema, más o menos indirectamente, o a veces directamente, quieres que veas más pacientes, porque eso es menos lista de espera y menos protestas y reclamaciones, porque el sistema muchas veces no se preocupa genuinamente del salud del paciente. El médico sí, pero el sistema no. Al sistema le interesa lo de la lista de espera, que no haya protestas y reclamaciones, etc. Pero claro, el sistema quiere más productividad, pero no quiere poner más medios, ni quiere contratar más médicos, ni pagarle más a los médicos que hacen ese esfuerzo extra. Así que conseguir más por menos es estupendo, ideal. Entonces, no solo toleran que te cites más pacientes de los que están citados, sino que pueden fomentar eso. De hecho, si otros compañeros, otros médicos se doblan pacientes, se citan pacientes de más, porque en diversos casos a veces doblar pacientes puede empeorar la calidad asistencial. Realmente tienes menos tiempo por el paciente, puedes cometer más errores, tienes menos tiempo para atender al paciente, con lo cual te está trasladando el problema a ti y no a ellos. Tú te has dado los pacientes están atendidos, consta que han recibido la cita y la visita que el paciente necesitaba, con lo cual ya no es problema del sistema que no le está dando atención. Le está dando atención. Si luego después están mal atendidos, ya es problema del médico. Entonces trasladan un problema que tenía el sistema a un problema que tenía el médico, con lo cual el sistema está encantado de que tú te dobles los pacientes, al margen de lo que los veas bien o mal. Y claro, si tú, como médico aislado, decides no doblarte los pacientes porque estás empeorando la calidad, tú eres el médico no colaborador, con lo cual los demás lo hacen y tú no, tú eres el que lo está haciendo mal. Cuando tú piensas, no, pues yo puedo ver un paciente hasta cierto punto. Si me cito más y más pacientes, no estoy dando la calidad asistencial, no tengo tiempo suficiente para ver los pacientes bien, puedo cometer más errores porque estoy viendo muchos pacientes muy apresuradamente. Con lo cual este es un sistema que fácilmente se pervierte. Tú te quieres doblar pacientes con toda tu buena intención, pero al final lo que haces es liberar al sistema de su responsabilidad de invertir tiempo y recursos en mantener un sistema de buena calidad y a veces empeorar la calidad del paciente con toda tu buena intención, pero la puedes empeorar. Entonces ya te digo que no, que esto no es un médico que conspira contra el sistema. Pero voy a poner un par de ejemplos en Suecia, donde sí estamos conspirando algunos médicos contra el sistema. Un par de pequeños ejemplos. Cuando conspiro con el paciente contra el sistema, contra la administración o como lo quieres llamar. Cuando yo creo que el paciente necesita una revisión, pero el sistema prohíbe esa revisión. Sería un poco largo de explicar. Aquí hay muchas más reglas y es mucho más estricto lo que el médico puede y no puede hacer. Eso puede estar bien o puede tener sus ventajas cuando los protocolos y guías clínicas están bien hechas. Pero cuando están mal hechas, pues es un problema. Pues hay ciertas cirugías que de forma natural en España yo revisaba a esos pacientes después de la cirugía. Al día siguiente, a veces tenía varias visitas, al día siguiente a la semana, puede variar un poco. Pero hay algunas cirugías que se hacen aquí que ya está planteado y programado que el médico no revisa jamás a ese paciente.
O sea que le operas y el paciente no vuelve a tener contacto con ese cirujano que le ha operado. En esos contextos yo creo que está mal, me da igual que sea la costumbre aquí, que todo el resto de cirujanos suecos lo hagan así, pero en ciertas circunstancias me parece mal. ¿Qué es lo que hago? Conspiro contra el sistema, me hago cómplice del paciente y lo cito en urgencias un día que yo tengo urgencias cuando realmente es una revisión de una cirugía que he hecho yo, por ejemplo. Otro ejemplo de conspiración. Cuando me pongo en contacto con el paciente y le hago una llamada telefónica, pues para preguntar es que te le ha ido el tratamiento o para comunicarle el resultado de una prueba que ha hecho. Es decir, tengo contacto telefónico, pero me las apaño para que no le cobren la llamada telefónica que le hago al paciente. ¿Qué quiero decir? Esto varía de hospital a hospital o de, vamos a decir, comunidad autónoma o de provincia, pero por supuesto la atención telefónica y la telemedicina ya está bastante implantada aquí en Suecia y entonces a veces, pues si lo puedes solucionar en una llamada telefónica, es suficiente. Eso, por supuesto, también se hace en España. Es bueno hasta cierto punto, aquí se abusa mucho de eso, pero no voy a entrar en eso. Vamos a suponer que efectivamente pues he visto al paciente la semana anterior, le pido una prueba y para dar el resultado de la prueba igual no tiene que volver a venir, sobre todo es una prueba normal y decir, oye, pues que está todo bien, etcétera, le llamo por teléfono. Bueno, pues aquí muchas veces las llamadas telefónicas se entiende que son sustitutos de la visita clínica, de que el paciente venga a la consulta de forma presencial. El paciente paga cada vez que viene a una consulta conmigo. Y se entiende como es un sustituto, el paciente, si va a tener una conversación con el médico y le va a contar las cosas y tal, puede considerarse una visita clínica, aunque no sea presencial. Y entonces el paciente paga. Creo que paga menos, pero paga. De hecho, te citas con el paciente. Vas a llamar al paciente pues el viernes a las 3 de la tarde, por ejemplo. Entonces el paciente tiene una cita contigo, se le ha enviado esa cita con antelación, pero simplemente tiene que estar pendiente del teléfono y tú le vas a llamar y vas a estar hablando pues lo que sea, 10 minutos, 15 minutos con él o menos. Y eso se entiende que es una atención médica y se le cobra. No estoy en contra directamente de eso, pero para muchos casos yo entiendo que es una información rápida y que el paciente no debería cobrarle. Una alternativa a esto es mandar una carta. Mandar una carta y informándole de los resultados es gratis, mientras que hablar por teléfono, pues depende cómo se pongan las secretarias o las que están viendo tus consultas y lo que tú haces, se lo pueden cobrar o no cobrar. Pero yo muchas veces he mandado cartas, pero yo muchas veces prefiero hablar con el paciente. Se lo comunico en persona y si el paciente tiene dudas, puede hablar conmigo. Con la carta, no, la comunicación es mucho más cerrada. Sí, si tiene dudas de la carta, se puede volver a poner en contacto conmigo con un sistema de mensajes vía una página web. Hay una página que es el 1177, que es como la atención sanitaria. Y sí, puedes mandar un mensaje que le llega al médico, pero la comunicación es mucho más difícil. Entonces lo que yo quiero es hablar directamente con el paciente. Y si no es de persona a persona, por lo menos por teléfono. Y si el paciente no ha entendido algo, lo explico. O el paciente aprovecha, porque ya no solo es el resultado de esa prueba. Estamos hablando de un proceso, tiene una enfermedad o tiene un tratamiento y aprovecha esa oportunidad para preguntarme otras dudas. O sea, que yo quiero tener un canal abierto para el paciente, pero no quiero que se le cobre porque a veces son llamadas pequeñas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Conspiro. A veces el paciente ni se entera, pero bueno, pues quedo con el paciente, pero no me lo apunto en mi listado, en mi agenda, para que si lo lee la agenda de la secretaria, pues entonces se lo va a cobrar al paciente, entonces me lo apunte aparte, me dejo ese hueco, pero no lo apunte en ningún sitio, para que no conste en el historial. Luego tengo que escribir una nota, pero en vez de dictarla, porque si dicto la nota y digo que hablo con el teléfono, las secretarias se enteran y se lo cobran. Bueno, pues en vez de dictar la nota, la escribo yo a mano, por decirlo así. En el ordenador una nota, pues como se hace en España, en vez de dictarla, para que las secretarias no se enteren y no se lo cobren. O sea, conspirando contra el sistema, porque me parece a veces que es injusto. Primero, como el ejemplo primero, cuando no me dejan tener visitas con los pacientes, pues ya me busco la manera de engañar al sistema y ver al paciente. Esto es fatigoso, a veces, porque es cansado, porque estás luchando contra el sistema, pero lo hago. Y lo otro, lo de las llamadas telefónicas, pues mira, en general, para mis pacientes, yo es que le cobro por llamada telefónica casi nunca lo veo viable, no lo veo que lo entienda. Muchas veces porque si no, cuando tiene que ser una llamada larga, cuando hace falta
más información. Es que eso es presencial. Quiero ver al paciente y explorarle, etc. Y cuando le llamo por teléfono y es un paciente conocido, que hayamos hablado mucho en persona, y es para cosas más concretas. Por eso entiendo que no se le tiene que cobrar a pesar de lo que digan ellos. Bueno, ¿qué te parece estas conspiraciones? Igual te parece extraño lo que te he comentado de Suecia, porque funciona diferente al sistema español, pero bueno, así de paso te cuento pequeños detalles del sistema sueco y cómo yo en concreto, como médico español, con otro pensamiento, con otros valores, lidio con eso. Y si te ocurre unos ejemplos de cómo algunos médicos conspiran a favor del paciente en España, me lo puedes comentar. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.